Amén y gracias a Dios, hermana Marta León. Muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Hágame saber por favor si me está viendo bien y hágame saber por favor si me está escuchando bien. Y si es así, pues entonces iniciemos, por favor. Muy bien. Ok. Es lunes 22 de septiembre. Estamos en un curso de renovación mental. Y hoy nos corresponde estudiar el principio de fe número 11, porque todo lo que tiene que ver con Dios es sostenido por principios y la fe no se queda atrás. Principio de fe número 11. Es necesario que encontremos el principio. No se lo voy a dar, lo vamos a ir encontrando en la medida en que desarrollemos esta clase. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Si es tan amable. Gracias. Y me avisa cuando ya. Yo también estoy abriendo mi Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Me avisa cuando ya, por favor. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Léalo conmigo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando dice estoy seguro que en ti también, pues se refiere al personaje al cual el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo esta carta. No solamente esta carta, sino una carta anterior, que también lleva su nombre. ¿De qué personaje estamos hablando? Estamos hablando de Timoteo. Bien, estamos hablando de Timoteo. El apóstol Pablo escribe dos cartas dirigidas a Timoteo. Esas dos cartas hacen parte de ese grupo de cartas que se llaman las cartas pastorales, porque son dirigidas a pastores, a gente que lidera iglesias, a gente que tiene obra, a gente que se ha apersonado de la tarea de la predicación del evangelio, a esa clase de gente, a esa clase de personas. Aquí está destacando algo el apóstol Pablo concerniente al tema de la fe, porque dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, una fe verdadera, una fe genuina, lo cual quiere decir que así como hay una fe verdadera, hay una fe falsa. Así como hay una verdadera profesión de fe, pues también hay una falsa profesión de fe. Trayendo a la memoria la fe no fingida, y a continuación nos da unos datos bien, pero bien interesantes. ¿Por qué? Porque dice, con respecto a esa fe no fingida, dice, la fe no fingida que hay en ti. Yo comienzo a hacer mis cuadritos con el esfero, aquí en mi cuaderno. La fe no fingida. Y comienza diciendo que hay en ti. Hay en ti. ¿Cómo así que hay en ti? Pues está hablando de Timoteo, ¿no es cierto? Que hay en ti. Que está en ti, que está dentro de ti. Él tiene la experiencia de una fe verdadera, de una fe personal, de una fe individual, como ya lo hemos nosotros aprendido. Romanos capítulo 1, versículo 17 y Habacuc capítulo 2, versículo 4. Recuerde que Romanos capítulo 1, versículo 17 habla de la fe y Habacuc capítulo 2, versículo 4 habla de tu fe, más el justo por su fe. Es más personal Habacuc cuando habla de la fe. Aquí está hablando lo mismo, está hablando de ¿la fe de quién? La fe de Timoteo, la fe del individuo, la fe de este hombre, la fe no fingida que hay en ti. Entonces aquí nos hacemos una pregunta con respecto a la fe. Pregunta, ¿usted tiene fe? Pues su respuesta será que claro, que obvio, ok. Pero ¿qué clase de fe tiene? ¿Una fe no fingida o una fe fingida? ¿Una fe verdadera o una fe mentirosa? ¿Una fe auténtica o una fe falsificada? Y antes de que nos atrevamos nosotros a responder, pues es que esa respuesta la extraemos nosotros del reconocimiento a conciencia
de la reflexión que hacemos a conciencia de cuánta preocupación y cuánto afán y cuánta ansiedad hay en nosotros durante un día. O eso que estamos hablando. ¿Cuánta ansiedad? Por ejemplo, este lunes 22 de septiembre, pregunta, ¿cuánta ansiedad, cuánta preocupación, cuánto afán se pasó por su vida durante este día? Estamos hablando de fe. Y estamos hablando de una fe, pero una fe no fingida, una fe no falsificada, una fe verdadera, una fe auténtica. La presencia de la fe significa ausencia de preocupación, ausencia de afanes, ausencia de ansiedades, ausencia de miedos, ausencia de temores. Mientras que la ausencia de la fe, o sea, si no está la fe, o si la fe es fingida, pues entonces quiere decir una presencia de preocupaciones, de afanes, de ansiedades, de miedos, etcétera, 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 etcétera. Si yo ando de verdad dominado por la preocupación, dominado por el miedo, dominado por el afán, dominado por la ansiedad, dominado por el sinsabor ese de qué va a pasar, pues entonces eso quiere decir que aunque yo hable de una fe, esa fe es fingida, esa fe no es verdadera, esa fe no es auténtica. Lo que Pablo está destacando acá de Timoteo. Está destacando la fe de Timoteo, ¿no? Pero no cualquier clase de fe, está destacando la fe no fingida. A veces podemos fingir la fe, sobre todo cuando estamos en grupo. ¿Es así o no es así? Cuando estamos en grupo tenemos que darnos las de muy varoncitos o muy varoncitas. Utilizo el término varón, varona, porque aparece en el libro de Génesis, ¿no? Varón el hombre y varona Eva. Que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que usted ve actualmente en la sociedad. Entonces, nos la tenemos que dar de bien varoncitos o bien varoncitas. O sea, nos la tenemos que, sí, de que todo lo podemos. Entonces, ¿cómo va el tema? Bien, 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 pero creyéndole a Dios. Bien, 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 pero aferrado a su palabra. Bien, 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 pero orando. Y sé que Dios me va a sacar de la crisis. Y eso lo decimos ahí en conversaciones entre hermanos en Cristo. O lo decimos porque me lo preguntó el predicador quizás en el saludo cuando se estaba despidiendo de mí. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? No, pues le voy a decir que estoy lleno de miedos, de ansiedades, de preocupaciones. No, pues por ahí me pega una exhortada. Entonces yo prefiero decirle que no, que estoy muy bien y que la fe muy bien y que hay algunos contratiempos, pero que nada que con fe no se pueda superar. Y sin embargo yo salgo de la reunión o sí, salgo de esa conversación con los hermanos en Cristo donde yo tuve que sentir como el superpoderoso o la superpoderosa y vuelvo a mi estado. ¿Cuál estado? El de afán, el de la preocupación, el de la ansiedad, el de miedo, el de zozobra, el de qué va a pasar, el de y si no pasa y nada que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo le hago la pregunta, porque como el texto exige no fingir, yo le hago a usted la pregunta si esto a usted le ha pasado. Si a usted alguna vez le ha pasado, que le ha tocado mostrarse en sus palabras como el todopoderoso o la todopoderosa, así, como el que no hay problema porque todo se va a arreglar, pero pues después a los 5 minutos como que se le cae la confesión y usted vuelve a sus estados de afán y preocupación. Esa es la pregunta. Me la responde, por favor. Le estoy preguntando si le ha pasado, ¿no? Después le preguntaré qué tan frecuente le pasa, pero primero si le ha pasado. Entonces yo levanto la mano y yo digo, sí, claro, a mí sí me ha pasado, claro. Claro que me ha pasado, por supuesto que me ha pasado. Y sobre todo uno, gracias don Héctor por su respuesta, y sobre todo uno en calidad de predicador, pues imagínese uno en calidad de predicador venir aquí a llorar, lleno de zozobra, lleno de preocupación. No, me he dicho a sembrar amargura, a sembrar melancolía, a sembrar tristeza, apague y vámonos. Gracias por la respuesta. Entonces, don Héctor dice sí, Marley dice a mí sí, Gloria dice sí, Germán dice sí. Oh, no, aquí yo no estoy preguntando la frecuencia, solamente sí, le ha pasado. Liliana dice sí, Natalia dice sí, Joana dice sí, 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 sobran las explicaciones. Marta León dice sí, me ha pasado. Hermano Henry dice sí, Magda Xiomara dice sí, sí, ok, muy bien. Ahora, ¿eso puede pasar? Eso puede pasar, claro. Es más, no solamente puede, sino que debe pasar.
Porque es que estamos nosotros en medio de una lucha, estamos en medio de una batalla. Usted batalla contra el diablo, usted batalla contra el mundo y usted batalla contra su carne, ¿no? Y el diablo le dispara a usted unos dardos. Por eso usted tiene que levantarle el escudo de la fe, porque si no le está disparando los dardos a la cabeza, por eso en la cabeza debe tener usted el yelmo de la salvación. Si no se los dispara a la cabeza en forma de pensamientos, se los estará disparando al pecho, por eso debe ponerse la coraza de la justicia, se los estará disparando en forma de sentimientos. ¿Me estoy haciendo entender? En la guerra contra el diablo, él le dispara a usted un montón de pensamientos y él le dispara a usted un montón de sentimientos. Si usted no tiene el casco y no tiene la coraza, pues entonces tome que ahí está clavadito el pensamiento y clavadito el pensamiento y usted no logra discernir que eso lo ha metido ahí el diablo, que eso lo ha sembrado ahí el diablo, sino que usted dice eso es mío. Y no, no es suyo, alguien se lo sembró, así como dijo el Señor Jesucristo, que un hombre sembró buen trigo en su tierra y el malo vino de noche y sembró cizaña. Y nadie se dio cuenta. Y el malo vino de noche y sembró cizaña. Ahí en los momentos de oscuridad nuestra, el malo viene y siembra la cizaña. Y la siembra en la cabeza, y la siembra en el corazón. El responsable soy yo, lógicamente, porque no tenía puesto el casco. El responsable soy yo, lógicamente, porque no tenía puesta la coraza. Entonces ahí tengo yo pensamientos y sentimientos malignos. No discerno que fue el diablo, entonces digo soy yo. Y ahí sigue la lucha entonces. ¿Por qué sigue la lucha? Porque entonces ahí entra la carne, o sea, el alma más el cuerpo nuestro, la carne que se confabula con el mismo diablo y me hacen sentir que sí, que eso es de nosotros. Y entonces la carne comienza en esa autoconversación de la cual hablamos nosotros en antropología bíblica, que eso es una cosa realmente deteriorante, eso es una cosa realmente que acaba, eso es una cosa que deteriora, eso es una cosa que menoscaba, eso es una cosa que fractura, eso es una cosa que colapsa. Esa autoconversación, la autoconversación se debe llevar a cabo, pero del espíritu hacia la carne, no de la carne hacia el espíritu. Cuando usted deja que la autoconversación o que la conversación la monopolice, la inicie y la monopolice la carne, pues entonces se fregó. Porque la carne le va a llegar a decir a usted que no, que se va a poner peor, que olvídese que eso no va a pasar, que olvídese que eso no va a llegar, que eso no va a mejorar, que eso va a empeorar, que eso cada vez va a ser peor, que cómo se le ocurrió hacer eso, que usted sí es tonto, que usted es un apresurado, que cómo se le ocurre, porque no pensó bien las cosas, bla 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 bla. La materia prima se la da el diablo y la carne se encarga del resto y uno queda como un tonto, atolondrado, pendejo, torombolo, prestando la atención a la carne. ¿No se ha visto usted muchas veces así, como en silencio, escuchando su propia carne internamente? Y usted está meneando la cabeza diciendo sí, o con sus propias palabras diciendo ay sí. Y de repente la cabeza y el corazón se le llenó de eso, de angustia, de más preocupación, de más afán. ¿No se ha visto así acaso? Sí se ha visto, no se ha visto. Ah, bueno, casi que hablando solo, diciendo, pero oye, pero qué pasa, pero yo qué estaría haciendo mal, pero yo a quién habré matado. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Entonces imagínese usted que esa es la autoconversación con la carne. Y repito, deja que la carne inicie y monopolice la conversación. Y al mismo tiempo, de manera indirecta, es una conversación con el diablo. Recuerde que el diablo conversa con las personas a través de herramientas. Por ejemplo, en el caso de Eva, pues a través de la serpiente. El diablo conversa con nosotros a través de nuestra carne. La carne es lo más serpiente, bajo y rastrero que nos puede estar acechando. No hay enemigo más peligroso que nuestra propia carne, ni siquiera el diablo. Engañoso es el corazón y el corazón pertenece a la carne. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando dice más que todas las cosas, si usted quiere conocer a alguien más engañador que el diablo, es su propio corazón. Lo único que tiene que hacer el diablo es sembrar algo en su corazón, algo en su carne y ya la carne se va a encargar. La carne es rastrera, la carne es traicionera.
La carne es lo más cercano a usted porque vive dentro de usted y al mismo tiempo es lo más traicionero que existe. Si usted no la controla, si usted no la controla, la carne a usted lo arrastra, lo lleva, lo hunde, lo estanca, lo sepulta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Y esto ya lo hemos estudiado pues varias veces, ¿no? Entonces volvemos al tema de la fe no fingida. Entonces estaba yo respondiendo a la pregunta que puede ser que aparezca. Pero eso es normal que pase. Sí, es normal que pase. Lo que no es normal es que nos mantengamos en ese estado. Lo que no es normal es la permanencia en ese estado. Eso es lo no normal. Cuando el individuo está ahí, y está sumido, y está hundido, y está de cabeza, y está en el hueco, y dele, que dele, y dele, que dele, y de ahí no sale, eso ya no es normal. Normal los ataques. Anormal que los ataques nos venzan. Cuando la escritura dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, analice su propia vida, porque aquí estamos hablando de fe no fingida. Ojo, analice su propia vida, no me analice mi vida. Yo no le puedo analizar la suya, porque a mí qué me consta de su vida, no me consta nada. A mí me consta que nos encontramos aquí virtualmente casi todos los días. A mí me consta que nos encontramos virtualmente casi todos los días a las 5 de la mañana. A mí me consta que nos vemos cada 8 días al menos en un culto presencial. Gloria a Dios por eso. Pero de resto no me consta nada. A mí no me consta realmente de su vida y a usted no le consta la mía. Como para yo ponerme a opinar sobre su vida o usted ponerse a opinar sobre la mía. Esas son conclusiones de una persona inteligente. Por eso no al chisme. Por eso no al escarnio. Por eso no al vituperio. Pero yo cómo voy a hablar de usted si a mí no me consta su vida, ¿sí? Yo no soy testigo de su vida, de sus luchas allá, de lo que vive usted internamente. Yo no soy testigo de si usted ora o no ora, dobla rodilla, no dobla rodilla, si tiene comunión o no tiene comunión, si anda en pecado o no tiene pecado, nada de eso. Entonces, como no soy testigo de esas cosas, pues me limito a hablar hasta donde debo hablar. Y usted también. Por eso yo no le cuestiono su fe, usted no me cuestiona la mía, pero usted sí debe cuestionarse la suya y yo debo cuestionarme la mía en este momento. Haga el análisis. ¿Pasa usted por momentos así? Sí, señor, como el comercial de Dolorán. Pero usted se queda ahí, se mantiene ahí, permanece ahí, vive ahí, de ahí no sale. Si de ahí no sale, eso quiere decir, lastimosamente, y hay que decirlo de frente, que su fe es una fe fingida. Su fe es una fe mentirosa. Si su estado es permanente, eso quiere decir que usted lo único que ha venido haciendo durante todo este tiempo es tratar de hacerle creer a la gente que usted tiene fe, que usted tiene mucha fe, que tiene una gran fe, cuando en realidad no tiene una gran fe. Los discípulos se jactaban de tener una gran fe y cuando venían los problemas se ponían a llorar. Y el Señor los confrontaba y les decía, ¿dónde está su fe? O sea, ¿no que dicen que tienen gran fe? ¿Dónde está la fe? Los discípulos eran bien bocones. Alguna vez el apóstol Pedro le dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti. Hasta mi vida daré por ti. Y vinieron esa noche a arrestar a Jesús y todos salieron corriendo, incluyendo Pedro. Y no solo eso, sino que a las horas Pedro negó a Jesús 3 veces. El que dijo hasta mi vida haré por ti. Dese cuenta que lo que uno dice, lo que uno vocifera, pues más adelante con alguna situación tendrá que confrontarse. Cuando yo digo que tengo fe y yo tengo fe, pues esa fe va a tener que confrontarse a continuación, capítulo siguiente, episodio siguiente, con alguna situación por ahí que se va a venir atravesando. Entonces, esa es la reflexión inicial, ¿no? A Timoteo se le dice que tiene una fe y que tiene una fe no fingida, o sea, una fe probada, una fe comprobada. O con esto, usted debe hacer su propio análisis. Ahora dice a continuación, la cual en femenino, porque sigue hablando de la fe, y sigue hablando de una fe con esa característica, la fe no fingida. Ojo que no está hablando de la fe solita, está hablando de la fe no fingida.
la cual en femenino habitó primero. Entonces aquí comienza como en una cronología, ¿sí? Ahí comienza como en unos puntos, primero, segundo, etcétera. La cual habitó primero. Ahora, esa palabra que aparece ahí, habitó, la fe habita. Por eso se dijo en la frase anterior, hay en ti, en, dentro. Habitó en, dentro igual. La fe vive, la fe habita. La fe tiene habitación, la fe tiene casa. La fe tiene un templo y es el mismo templo del Espíritu Santo. O sea, usted y yo, nuestro interior. Las profundidades de nuestro ser, allá es donde está la fe. Por eso yo no puedo hacer el análisis por usted y usted no hace el análisis por mí. Mucho, yo no me le meto al rancho a usted, usted no se me mete al rancho a mí, para que nos entendamos, ¿sí? ¿Cómo usted cuestiona algo que pertenece a las profundidades de mi vida? ¿Y cómo yo le cuestiono algo que pertenece a las profundidades de su vida? No, eso solamente lo sabe Dios y usted. Eso solamente lo sabe Dios y yo. Y ya. Entonces a continuación lo aclara. Dice, la cual la fe habitó, vivió, moró. Primero, cronología, en tu abuela Loida. Entonces, primero, y esa palabra habitó, a habitar, debe estar escrita en su cuaderno, por favor. Primero, en la abuela Loida. El original griego no dice abuela, el original griego dice la mamá de tu mamá. O sea, lo mismo, la abuela, ¿sí? Pero para que sepa, para que se ilustre que el original griego dice la mamá de tu mamá. La cual habitó primero en la mamá de tu mamá. Y creo que esa frase, la mamá de tu mamá, que usted interpreta como la abuela, es más diciente que solamente decir abuela. O sea, Dios sabe por qué utilizó el griego como idioma para el Nuevo Testamento. Cuando dice, esa fe habitó primero en la mamá de tu mamá. Que para uno es la abuela, pero quita abuela de ahí y ponga la mamá de tu mamá, que es lo mismo, pero la frase original es la mamá de tu mamá. Una fe que habitó primero en la mamá de tu mamá o en tu abuela. Y en tu madre Eunice. Entonces, y griega, pero después de haber utilizado la palabra primeramente o primero, entonces hay que colocarle ahí segundo, siguiendo la cronología, como el consecutivo del asunto. Segundo, la mamá. Y dice que la mamá se llamaba Eunice. Eunice. Y a continuación termina el versículo diciendo, otra vez, porque note usted la construcción de la frase. Primero en tu abuela Loida, o sea, eso es un segundo lugar. Tu madre Eunice, o sea, eso es un tercer lugar. Tercer lugar. Estoy seguro que en ti también. Entonces, en tercer lugar, el hijo de la mamá o el nieto de la abuela, que es este individuo que conocemos por nombre propio, Timoteo. Timoteo. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro el tema? Porque tenemos que pasar a otras partes. Usted me dirá. Sí, ok. Muy bien. Ahora, quiero que note lo siguiente. Quiero que note que esa fe habitó primero en la mamá de la mamá. Segundo lugar, esa fe que estaba en la mamá de la mamá, ahora pasó a la hija de la mamá. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Y en tercer lugar, esa fe que estaba primero en la mamá de la mamá y después en la mamá, ahora pasó al hijo de la mamá o al nieto de la mamá de la mamá o al nieto de la abuela, lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Eso es lo que dice el versículo? Y ahí es donde usted encuentra el principio. ¿Y cuál es el principio? A ver, meta la inteligencia espiritual al asunto. Una fe que estuvo primero en la abuela, pero después apareció en la mamá, pero después apareció en el nieto. Eso quiere decir que la fe, ¿qué? ¿Cuál es el principio que usted encuentra ahí? ¿La fe qué? Lo que usted va escribiendo lo refutamos, lo aclaramos, decimos que sí, decimos que no. ¿La fe qué?
Puede ser. Puede ser, pero no puede ser. O sea, sí, pero dependiendo desde donde se entienda. Vale más como otro término. A ver, ¿por qué? Ya lo escribieron también. Porque es que cuando hablamos de una fe heredada, ojo esto, que muchos enseñan lo siguiente y es una falsa enseñanza, de que, a ver, usted como papá o como mamá murió creyente, ¿sí? O tuvo hijos siendo creyente más bien. Entonces, los hijos que usted tiene siendo creyente nacen con fe. ¿Es eso cierto o no es eso cierto? O con eso. Usted es creyente. Como papá, como mamá es creyente. Los hijos que usted tiene, concibe o engendra, siendo creyente, nacen con fe. ¿Es cierto o no es cierto? Estaremos hablando de un feto lleno de fe. Estamos hablando de un bebé lleno de fe. Ah, bueno, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque eso no es de nosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Cuando hablamos de herencia, pues estamos hablando como de genética, como de ADN, como de ácidos desoxirribonucleico. Entonces estamos diciendo que, pues que yo soy creyente, yo tuve hijos siendo creyente, o sea que mis hijos son creyentes, o sea que ya no tengo que preocuparme por mis hijos, porque como ya nacieron creyentes, entonces esa creencia los va a salvar. Gloria a Dios, por el solo hecho de ser hijos de un creyente. ¿Sí ve que no es? O sea que la palabra heredada no se puede usar. Por más que usted lo esté entendiendo bien, pero si algún otro se lo escucha, eso se puede prestar para malentendidos y se puede prestar para falsas doctrinas. Entonces, aquí no está diciendo que la abuela Loida tuvo a Eunice siendo creyente, por lo tanto la niña le salió creyente, y Eunice creció y tuvo a Timoteo siendo creyente, por lo tanto el bebé Timoteo nació creyente. Eso no es lo que está diciendo el versículo. Lo que está diciendo el versículo es, a ver, aquí comenzamos nosotros a corregir. Heredada, no. Transmitida, bueno, es así. Transmitida, herencia, no. Transmitida, otra vez aparece la palabra. No señor, no señor, no señor, no señor, no señor. La fe transmitida, otra vez, muy bien, transmitida. Transmitida, bueno, puede ser, si se entiende bien puede ser. Sí, a ver, tendríamos que aprender a la luz de la Biblia cómo es que se transmite. Porque cuando hablamos de transmisión estamos hablando como de una gripa. ¿No es cierto? Entonces yo tengo gripa, entonces le estornudé y le transmití los virus, le transmití la gripa, yo tenía gripa, ahora usted tiene gripa y ahora todos en su casa tienen gripa y todos en el barrio tienen gripa. Tocaría aclararlo bien, ¿cierto? Joana dice, la fe se enseña a los hijos. Bueno, es que enseñando es la manera de transmitir. O sea, todo lo tenemos que entender muy bien. Ojo, una fe transmitida, vuelve a aparecer la palabra. Dada por la enseñanza de mis abuelos, dada a mi mamá, luego yo la practiqué. Bueno, pero ¿cuál sería el principio? Es una fe aprendida a través de las acciones de la abuela y luego de la madre. Una fe enseñada, una fe demostrada con acciones. Ok. Vamos a utilizar la palabra transmitir. No vamos a utilizar la palabra heredada. Pero hay que tener mucho cuidado cuando decimos que la fe puede ser transmitida, por lo que acabamos de explicar, ¿no? Que a veces creemos que es solamente como frotando el hombrito del otro, frote el hombro, frote el hombro, frote el hombro, ya, yo creo que le froté suficiente el hombro, yo creo que ya le transmití la fe. ¿Será que sí? ¿O será que de tanto estar ahí sentado, porque por ejemplo, si usted va a hacer una vuelta, una diligencia, y se tiene que subir a un Transmilenio, o se tiene que subir a una flota o a un zip, una hora, hora y media, y al lado se le sentó una persona que va como por allá al mismo destino, ¿será que de tanto estar cerca se le pegó la fe? ¿Se le contagió la fe? ¿Se le transmitió la fe? Y estoy colocando todos estos ejemplos quizás ridículos, pero para que usted entienda lo que no estamos diciendo. ¿Sí? Eso es exactamente a lo que no nos estamos refiriendo. La fe sí puede ser contagiada, la fe puede ser transmitida, pero hay que manejar este tema con muchas pinzas.
De lo contrario nos metemos por allá en falsas doctrinas. Hay que aprender cómo pasa. ¿Cómo pasa? Pues hay una fe que estuvo en la abuela y esa abuela se encargó de transmitirle la fe a su hija y esa hija y esa abuela se encargaron de transmitirle la fe a su hijo o y a su nieto. Ahora, ¿qué es la fe? ¿A qué se refiere el texto cuando habla de la fe? Alguno dirá la creencia, la confianza, la convicción, la certidumbre, la dependencia. Sí, pero ¿cuál es la raíz? ¿Cómo nace la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo se crea la fe? ¿Cómo se fabrica la fe? ¿Cómo se origina la fe? Y usted ya conoce el versículo. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo nace la fe? ¿Cómo se crea la fe? ¿Cómo se fabrica la fe? ¿Cómo se origina la fe? ¿Eso se origina cómo? Usted responde, por favor. Exactamente así, Joana Rodríguez, muy bien. Romanos capítulo 10, versículo 17, texto que todo el mundo sabe, porque ya cuántas veces hemos pasado por la carta de los romanos. Pero ninguno se me canse de la carta de los romanos, por favor, porque es que la joya que hay en la carta de los romanos, en la mayoría de los que dicen, no, es que romanos yo ya me lo sé. Ah, sí, dígame 5 versículos de memoria de romanos, ni para adelante ni para atrás. No sabe nada, hombre, no sabe nada. No sabe absolutamente nada. Esas son unas joyas preciosas que nunca se deberían despreciar. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero eso tiene su trasfondo, ¿no? ¿Por qué? A ver, el versículo 13, ubíquese ahí. Romanos capítulo 10, versículo 13. Este ejercicio lo hicimos cuando expusimos Romanos capítulo 10. Ya está en Romanos capítulo 10, versículo 13. No se me quede callado porque si no yo no sé si voy rápido, si voy lento, si puedo avanzar, si me tengo que quedarme quieto porque no ha llegado el texto. Ok, listo. Entonces Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Maravilloso versículo. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva según Romanos capítulo 10, versículo 13? Conteste según Romanos capítulo 10, versículo 13. No diga otras cosas que no estén en Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva según Romanos capítulo 10, versículo 13? Ahí está, muy bien, gracias, don Héctor. Limítese al texto, muy bien, don Héctor. Invocar el nombre del Señor, o sea, invocar a Jesucristo como Señor. Invocar a Jesucristo como Señor. Eso es lo que tiene que hacer una persona para ser salva. A ver quién lo escribió completo. Invocar el nombre del Señor. Bien, Germán. Invocar el nombre del Señor Jesucristo. Bien, Germán. Invocar el nombre del Señor. Bien, Gloria. A ver quién más. Invocar el nombre del Señor. Bien, Liliana. Invocar el nombre del Señor Jesucristo. Bien, Marley. Y muy bien, don Héctor, como contestó hace un rato. Ok. Pero a continuación sigue diciendo versículo 14. ¿Cómo pues invocarán? Recuerde que lo que tienen que hacer para ser salvo es invocar el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Pero ¿cómo va a invocar a aquel en el cual no ha creído? O sea que antes de invocar a Jesucristo como Señor, debe, regáleme esa palabra, antes de invocar, debe, muy bien, debe, la primera frase, la primera pregunta, ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Antes de invocar, ahí está, debe, no, ahí solamente limítese a lo que está dentro de esos primeros signos de interrogación en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No va a invocar a Jesús como Señor a menos de que crea. ¿Qué es lo que tiene que creer? Lo que tiene que creer es que Jesús es el Señor. Lo que tiene que creer es que Cristo, Romanos capítulo 14, versículo 9, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor de los muertos, así como de los que viven. Entonces lo primero que tiene que hacer para invocar es creer que Jesucristo es el Señor. Ahora, siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán? Es que dése cuenta el orden tan magnífico. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, no va a invocar si no ha creído. Pero no va a creer si no a qué. Ahora sí viene, ahora sí cabe ahí.
Muy bien, no va a creer si no ha oído. Entonces primero debe oír, primero debe escuchar, primero debe saber, debe conocer, debe aprender. Dese cuenta que antes de creer es oír, antes de creer es saber, antes de creer viene el conocimiento, antes de creer viene la clase, antes de creer viene la enseñanza, antes de creer viene la exposición de la palabra. Estamos claros con esto, ¿cierto? Entonces no va a invocar a menos de que crea. No va a creer a menos de que oiga primero. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que oír? Lo que tiene que oír es la palabra de Dios. Pero sigue diciendo el texto. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ah, tiene toda la razón. Pues ¿cómo van a oír los que nunca han oído si alguien que sabe no va y les predica? Hasta ahí, ¿lo suficientemente claro? Ok, muy bien. ¿Qué se necesita? Que oigan. ¿Y cómo oyen? Pues que alguien que sepa vaya y les diga. Que alguien que sepa vaya y les enseñe. Que alguien que sepa vaya y les predique. De lo contrario, ¿cómo? Ahora, a continuación, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Claro, alguien tiene que enviar a esta persona. ¿Y quién es el que envía? Claramente lo dice el Señor Jesucristo. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. El que envía es el Señor de la mies. El que envía es el mismo Dios. Todo se origina en Dios. Dios toma a un individuo, lo llena de su conocimiento y lo envía a predicar. Ahora es predicador, ¿no? Entonces lo envía a predicar. Lo envía a predicar al que no conoce. El que no conoce, oye, se ilustra. Ese conocimiento se convierte en fe. Ahora con esa fe, cree. Cree que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué hace con la boca? Invoca a Jesucristo como su Señor. ¿Y qué pasa con él? Es salvo. Dios lo envía. Al que Dios envía va y predica. Su predicación es oída. Lo que oye es creído. Y lo que cree se convierte en una invocación y resulta siendo salvo. Impresionante, ¿no le parece? Así que volviendo a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, yo creo que aquí usted ya comienza a entender cómo es que la fe estuvo primero en Loida, después la fe estuvo en Eunice y después la fe fue a parar a Timoteo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra eso? Se logra porque Loida, que era la mamá de la mamá, o sea, Loida, que era la abuela, enviada por Dios, fue y le predicó a todo el mundo, incluyendo a su propia hija. La mamá se encargaba de predicarle a la hija. Y le predicaba a tiempo y fuera de tiempo y no se quedaba callada. Y le predicaba en la casa y le predicaba en la calle, como lo dice la Sagrada Escritura. Y le predicaba despierta y le predicaba dormida y le predicaba desayunando y le predicaba siempre. Esa predicación y esa enseñanza, por la acción del Espíritu Santo, se convirtió en el interior de Eunice en fe. Y Eunice terminó confesando a Jesucristo como Señor y siendo salva. Ahora llegó el momento en el que Eunice se consiguió un señor, un muchacho, tuvo un hijo con él llamado Timoteo. Y a ese hijo, pues Eunice, que había aprendido de Loida cómo es que se hace, ella comienza a predicarle a su propio hijo, ayudada por la abuela. Entonces aquí Eunice predica, Loida predica, Eunice predica, Loida predica. ¿A quién? Al hijo, al nieto. Es que a veces creemos nosotros que los muchachos van a ser salvos, van a conocer de Dios, ¿sí? Como
como por, no sé, como por una influencia mística, misteriosa, que los levante de esa cama, de ese ocio, y los mande a la Biblia y a la... Eso no va a pasar. Si usted no se pone en la tarea de Loida, si usted no se pone en la tarea de Eunice, eso no va a pasar. A usted le toca, con el fin de transmitir la fe, le toca comenzar a transmitir primeramente el conocimiento que usted tiene. De Loida a Eunice y de Eunice a Timoteo. ¿Que hay que orar? Claro, por supuesto, Loida oraba por Eunice, Eunice oraba por Timoteo, pero no se puede dejar solamente en la oración. A continuación hay que predicar y predicar y predicar y predicar. Y queda yo hacía la pregunta. Y su hijo le llega a decir, mire, ¿sabe qué? Cuando yo venga a su casa o cuando me hable, no quiero que me hable más de Biblia, no quiero que me hable más de Evangelio, no quiero que me hable más de Jesús, no quiero que me hable más de Cristo. Yo le preguntaba a usted, ¿usted qué le diría? Me agradó la radicalidad con la cual usted contestó ese día. Porque dijo, no hay negocio ahí. Mi trabajo es predicarle a todo el mundo, cuánto más a los que están en la casa. Mi trabajo es predicarle a todo el mundo, cuánto más. Mire que yo estoy dictando una clase y estoy hablando lo más fuerte que yo puedo, lo más duro que yo puedo, ¿sí? Con el fin de que me escuchen, de que retumbe mi voz aquí, para que escuche el que sabe y el que no sabe, el que conoce y el que no conoce, el que tiene ganas y el que no tiene ganas, el que está dispuesto y el que es apático. Aparte, se graba la clase y se sube y se pone en un canal de YouTube y se comparte a diestra y a siniestra. Soy testigo del poder de esto en algunas casas, yendo a predicar, miembros de esas familias que aborrecen esto y se encierran en las habitaciones porque no alcanzaron a volarse antes de la clase y terminan escuchando allá, quieran o no quieran, a las buenas o a las malas terminan escuchando y terminan convertidos. Hay que predicar. No, mi esposo me dijo que no le volviera a hablar de eso. No, mi esposa me dijo que no le volviera a hablar de eso. Sí, su esposo le dice que no le vuelva a hablar. Su esposa le dice que no le vuelva a hablar. Pero el Señor a usted le dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero su Señor le dice a usted que le predique el evangelio a toda criatura. Y usted no puede ser responsable de la sangre de los impíos. Así que toca abrir la boca. Lo siento, debo hacerlo. Guste o no guste. Porque desde la abuela Loida se predicó la palabra de verdad a su hija y luego abuela y mamá predicaron a Timoteo. Muy bien. Ahora aquí nos encontramos con un caso. El caso es el siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1. Porque yo acabé de hablar de el hombre que se consiguió Eunice, con el cual se cuadró, se casó y tuvieron un hijo, ¿sí? Un señor, un muchacho, como quiera que sea, fue un hombre. Hechos capítulo 16, versículo 1. Me avisa cuando ya, por favor. Dice Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, y usted ya tiene el nombre propio, Eunice, y en Hechos 16:1 se menciona a Timoteo y se dice que era una mujer judía creyente, pero de padre griego. Nota el pero. Ahí hay un pero. De pronto usted está viviendo en su casa ese pero, ese lamentable pero. ¿A qué se está refiriendo? A ver si me lo está entendiendo. Si quiere entramos en detalles, lo decimos fuerte. Si tiene la cámara y altavoces puestos, pues alístese porque lo va a escuchar todo el mundo allá en su casa. Pero yo creo que usted entendió ya cuál era el pero. ¿Por qué se dice que la mamá de Timoteo era una judía creyente? Dice, pero... Ahí está, muy bien. Un marido no creyente, un yugo desigual, papá impío. Ahí está, ahí lo tiene. Un yugo desigual, un papá impío. O sea, se consiguió un tipo, un muchacho, un hombre, sí, muy buena gente, sí, pero no creyente, hombre. Y dicen, ay, mire, es que es tan buen papá, y es tan buen marido, y es tan responsable, tan buen trabajo, no le hace falta sino ser creyente. No, pues no le hace falta nadita. Por favor, si le hace falta todo.
Le hace falta todo. Porque con todo y sus virtudes, no mucho, le hace falta todo, porque analícelo, con todo y las virtudes, y que sea buen papá, y que sea buen esposo, y que sea decente, y que sea responsable, y que sea cariñoso, y que sea trabajador, y que sea proveedor. Si muere en este momento, sin Cristo, sin el Evangelio, dígame, ¿para dónde va? Entonces realmente le hace falta todo. Nosotros catalogamos, no, es muy buena, pero buena persona, pero ¿por qué lo llama bueno si bueno solamente es Dios? Es una persona mala que ha aprendido a dar buenas dádivas a sus hijos, según Lucas capítulo 11. ¿Se acuerda que ya pasamos por ahí? Eso era un marido no creyente, inconverso, grave error. Bien, mucho. Le hace falta lo más importante. Está condenado. Sí, claro. Ese es el pero del asunto. Y usted sabe la mortificación que causa eso, y la agonía que causa eso, y la indisposición que causa eso, y los malestares que causa eso. Muy bien, es el aspecto negativo del asunto. Pero mire, aquí hay un aspecto muy positivo. Porque a pesar del pero, del gran pero, la fe se transmitió de la abuela a la hija y de la hija al nieto. Y siendo ella, Eunice, la mujer, en una cultura hace 2000 años, mucho más machista que la de ahora, en donde la ideología la establecía era el papá. La creencia en una casa la establecía era el papá. Así tiene que seguir siendo. Pero ¿y qué hacemos con aquellos hogares en donde es la mamá, la señora, la columna espiritual de esa casa? La mamá, la señora es la columna, es el baluarte, es el sostén espiritual de ese hogar. El papá no quiere tener nada que ver con las cosas espirituales. El papá no quiere tener nada que ver con las cosas del Evangelio. ¿Qué hacemos ahí entonces? No, pues que la señora se resigne, se echa a llorar a la amargura, nada que hacer, porque de ahí en adelante sus hijos se van a perder. No, dése cuenta que no. Dese cuenta que ella dice, bueno, si él no quiere, eso no quiere decir que nuestros hijos, si él no quiere, eso no quiere decir que Timoteo se pierda, si él no quiere, eso no quiere decir que Timoteo se condene, si él no quiere, eso no quiere decir que Timoteo va a coger costumbres o ideologías griegas, porque era de padre griego, y si era de padre griego, pues tenía toda la costumbre de los helenos, de los griegos, del panteón griego, o sea, pura idolatría. Pero esta señora hizo un excelente trabajo porque encontró el principio, descubrió el principio. El principio es que la fe se transmite en la medida en que el conocimiento se transmita. Y ese señor es mencionado en Hechos 16:1 y no es mencionado nunca más. Quiere decir que este señor, el esposo de Eunice, el papá de Timoteo, como que ni fu ni fa. De esos individuos que en una casa ni fu ni fa en cuanto al espiritual. ¿Conoce alguno? En una casa ni fu ni fa, o sea, para cualquier otra cosa contemos con, pero para lo espiritual ni fu ni fa. Entonces, ¿qué esperamos? Que el hombre asuma su sacerdocio, que se ponga los pantalones donde tiene que ponérselos en el espíritu, que doble rodillas, que interceda, que sea el que aprenda Biblia, que sea el que predique, que sea el que madrugue todos los domingos y bueno, apure, que vamos a llegar tarde al culto, que sea el que vaya a los ayunos. Pero ¿y si no lo va a hacer? Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Pues que lo haga alguien en esa casa. No importa que alguien sea considerado por ese mismo señor como frágil, porque como es la mujer, y en una cultura machista es vista como la frágil, pero dése cuenta que puede ser muy frágil desde la cultura machista, pero puede ser muy fuerte, muy berraquita en el espíritu. No, si él no, si él, muy bien, obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero el hombre se le va a poner bravo, sí, y le va a echar vainas, ay. Y de pronto no le va a hablar entre semana, ay. Y le va a hablar hasta feo, ay. Y se gana su humillada, ay. Su ofendida, su insultada, ay. Sí, cuántas cosas pueden estar pasando. Cuántas cosas pueden estar pasando.
Peleas serias, peleas graves, uy, sí, claro. Conozco varios casos, claro que sí. Esposos que se han levantado horriblemente, esposas que se han levantado horriblemente, horriblemente. Después de que uno mismo los ha saludado o las ha saludado y han mostrado fe, han aparentado fe, han fingido fe, porque no ha sido una fe genuina. Como quiera que sea, mire, para ir terminando, la fe que está en usted puede implantarse en los que están alrededor de usted. Eso es un principio. Lo que está en usted ahora puede estar en el interior de los que están alrededor de usted. Pero eso no es por frotar el hombrito. No. Eso ni siquiera es por dormir en la misma cama con. Porque acuérdese lo que dice la Sagrada Escritura. Dos estarán durmiendo en la misma cama. Uno será llevado y otro será dejado. ¿Sí lo ha leído? Eso ni siquiera es por trabajar en la misma oficina o en la misma empresa o en la misma fábrica. Porque dice el texto, dos estarán moliendo, el uno será llevado y el otro será dejado. O sea que así no se transmite la fe. La fe se transmite cuando el otro escucha por mi propia boca el conocimiento del evangelio que yo tengo. Así se transmite la fe. La fe no se transmite mientras que no se transmita el conocimiento del evangelio. Punto. Puede usted dormir al lado, puede usted arruncharse al lado, puede usted dormir en cucharita si quiere, puede usted frotar el hombrito, ¿sí? Le puede sobar la cabecita y dar un besito en la frente, bueno, así no se transmite la fe. La fe se transmite es dándole a oír el evangelio, que escuche el evangelio. Es el principio aplicado. ¿Tiene usted fe? ¿Una fe no fingida? Mire, entonces haga lo que hizo Loida con Eunice. ¿Tiene usted una fe no fingida? Entonces haga lo que hizo Eunice con Timoteo. Pongámonos en la tarea, porque la palabra que sale de la boca del Señor no regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios la envió. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quedó claro el principio de hoy? Principio de fe número 11. La fe se transmite a través del conocimiento. Aquí lo completo, lo estoy escribiendo. La fe se transmite a través del conocimiento. ¿Sí? No es que yo quiero que vengan a mi apartamento y se queden un fin de semana. ¿Por qué? Porque yo sé que estando en contacto conmigo y yo les voy a poner alabanzas y les voy a poner la emisora cristiana. Así no se transmite. Como la señora está loca que ponía alabanzas todo el día diciendo para que la casa estuviera feliz. Una casa feliz. ¿Qué es eso de una casa feliz? Que ponía alabanzas para que la casa estuviera feliz. ¿Qué es eso? Y creía que así cualquiera que llegaba a la casa se iba a convertir. ¿Por qué? Porque tenía canciones. Mire, la gente llegaba y decía, ay, es una evangélica. Es de esa de las panderetas en las iglesias. Es una lambeladrillo. Le decían, la criticaban. Que ponía alabanzas pero no le predicaba a nadie. Hay que predicar. Hay que hablar, hay que dar a conocer. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Que este principio, Señor Dios, lo aprendamos bien, que este principio lo practiquemos bien, que este principio lo demos a conocer bien por donde vayamos, Señor. Que este principio, Señor Dios, puesto en práctica, Señor Dios, pues si me tocó a mí, me tocó a mí. Si yo soy quien debo asumir el liderazgo en esa casa, pues lo voy a asumir. No importa que sea hombre, que sea mujer, no importa que sea muy grande, muy viejo o muy joven, no importa que me sienta o no me sienta capacitado. Aquí de lo que se trata es de que la fe se puede transmitir a través del conocimiento transmitido. Y yo tengo que predicarle a todos, a diestra y a siniestra. Al prójimo tengo que predicarle. El prójimo es el próximo. ¿Cuál es el más próximo que yo tengo? Pues la esposa, el esposo, los hijos con los que convivo, los vecinos, los que tengo al lado, los que tengo cerquita. Ellos son. Ayúdame a ser como Loida. Ayúdame a ser como Eunice. Y después, ayúdame a ser como Timoteo. Timoteo se convirtió en el pastor principal de la iglesia de Éfeso. O sea que la fe que él tenía, que antes fue impartida por la mamá, que antes fue impartida por la abuela, ahora él desde un altar detrás de un púlpito se la está impartiendo a multitudes, siendo el pastor principal de la iglesia de Éfeso. Así es que funciona. Y este es el principio de fe número 11. Alabado sea tu nombre, bendito Dios por este conocimiento. Te damos gracias, mi Señor,
que esta palabra corra y sea glorificada, que logremos compartir este conocimiento, que logremos compartir el link de esta clase, Señor Dios, con todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.